Bienvenidos, bienvenidas a Radio Propuesta. Radio Propuesta es un órgano informativo de nuestra organización Propuesta Socialista de Panamá, sección oficial de la Unión Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional, nuestra corriente internacional trotskista morenista que tenemos secciones en diferentes países a nivel mundial. Como siempre con ustedes, Virgilio Araúz, Priscila Vázquez. Empezamos el programa reivindicando la jornada internacional contra el femicidio y la violencia de género y contra la discriminación laboral y de todas sus formas hacia la mujer. Una jornada que parte como una iniciativa de las mujeres argentinas que llevan un proceso importante de movilización con consignas centrales que asumimos en toda su extensión, como lo es Ni Una Menos, Viva Nos Queremos. Esta jornada se da como una respuesta, como un repudio a el vil asesinato de una adolescente, Lucía Pérez, y que nos sentimos todas indignadas y contra el feminicidio y la violencia de género. Esta jornada se desarrolla en Argentina, se reportan más de 100.000 mujeres movilizadas y también en otros países. Panamá hizo también un grupo de compañeras, se manifestaron también ese día y nosotros seguimos en esa lucha contra la violencia de género y los femicidios, y que en Panamá, por ejemplo, en la semana pasada se reportaron 3 femicidios, uno de los cuales fue del hombre que mata a la mujer delante de los hijos en su vivienda, y el fallo hace 2 días de la Corte Suprema de Justicia, en la cual le acepta una fianza de excarcelación por 50.000 balboas a los implicados en el cruel asesinato de Aira Guerra, una joven de 18 años, residente en su momento en la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David. Saludamos a todas las compañeras que se movilizaron ese día y que tenemos el compromiso de seguir movilizándonos alrededor de nuestra exigencia de Viva Nos Queremos, Ni Una Menos. Bueno, ha aparecido la revista Correspondencia Internacional de la WICSI del número 39 de octubre-diciembre del 2016. La revista tiene en su portada la Siria, Alepo, la Guernica del siglo XXI. Hay un análisis de las elecciones en crisis de los Estados Unidos y el colapso del PT en Brasil con las elecciones municipales. Además, en la revista encontramos temas importantes de desarrollo como el golpe en Turquía, las consecuencias de ese golpe, la situación de Venezuela, hoy día, México, y otros temas de interés a nivel internacional que la revista desarrolla a lo largo de sus 52 páginas. Invitamos para que la adquieran, para leerlas y discutirlas. Como están viendo, tenemos una edición en Panamá especial de la revista. Sí, y estamos haciendo discusiones los sábados, los invitamos sobre el contenido de la revista, que no es el contenido que significa la intervención en la lucha de clases a nivel mundial. Sí, hay un hecho nacional que hemos venido discutiendo a lo largo de las últimas semanas en el marco de la denuncia del asalto, las pretensiones de asaltar, el asalto final, diríamos nosotros, a la Caja del Seguro Social. Y en ese marco estamos denunciando las posiciones de la Cámara de Comercio, que son posiciones históricas y que en este caso particular
insisten en plantear la propuesta del Fondo Monetario Internacional de fraccionar a la Caja del Seguro Social. De sus 4 programas en una sola institución del Estado, como mandata la Constitución, con una autonomía relativa, porque no la tiene, pero que en la formalidad debe ser una institución autónoma, están proponiendo los 2 pilares, una cosa que no es nueva para Panamá, sino que en el tiempo estamos, digamos, como atrasados, y como los negocios allá, producto de las movilizaciones, como en el caso de Chile, ven que se le viene abajo, entonces enfocan ahora sus garras frente a insistir en los 2 pilares. Uno, el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa de la administración de las pensiones, y 2, el programa de enfermedad y maternidad. 2 grandes negocios, el negocio de la salud y el negocio financiero con la plata y los aportes de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Entonces la Cámara de Comercio quiere todo, quiere las cuentas individuales, las administradoras de fondos de pensiones, quiere todo, y que el domingo insistió nuevamente con un comunicado al respecto, ¿no? Y que nosotros insistimos en la necesidad de una coordinación de los sectores independientes, trabajadores, obreros, con una dirección independiente, la patronal y su gobierno, porque los diálogos de yo con yo es el instrumento de la burguesía en la cual la burocracia participa para la entrega, una entrega que hicieron en el 2005 con el llamado Pacto de Gamboa, y que son esos empresarios y esa burocracia sindical responsable de que el programa solidario no tenga fondos y de que el programa llamado subsistema mixto, es decir, el de las cuentas individuales, también quieran atracar a la juventud fundamentalmente. No, y ese asalto también pretenden hacerlo a la educación. Ustedes ven ahora que eran empresarios unidos por la educación, ahora son jóvenes unidos por la educación, y hay varias fundaciones dando vuelta, pero todas con la finalidad de privatizar la educación, de buscar más incentivo a la educación particular, y que ahora se aprovechan de una coyuntura donde los educadores de las escuelas públicas han estado peleando por sus ajustes salariales. Nosotros creemos que toda esa medida, Priscila, y oyentes y televidentes, tienen que ver con la invasión. La invasión norteamericana tiene una causa fundamental, y es la aplicación de los planes neoliberales que el régimen militar, sobre todo en la época de Noriega, se incapacitó de hacerlo producto de las movilizaciones y la gran oposición que hubo de los trabajadores, tanto públicos como privados. Y esa fue lo que originó la crisis, que luego se trepa la llamada cruzada civilista a través de la Cámara de Comercio, precisamente, que la fundaron en la Cámara de Comercio, y los conduce hacia mirar hacia los Estados Unidos para darle una salida proimperialista. Y recuerdo esto de la invasión porque nos trae a colación también hechos concretos. En este año se han dado congresos del Partido Panameñista y se está dando ahora un congreso del PRD. Y los del PRD están hablando de renovación torrijista y de cosas por el estilo. Ambos sectores se pelean quién es más torrijista que el otro, pero nosotros tenemos que recordar que ese partido, con tendencias y sin tendencias, y los que no eran tendencias, los empresarios y los que llamaban tendencias supuestamente de izquierda, en 1994 con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, impusieron reformas al Código de Trabajo con la Ley 44, y todos los dirigentes de la tendencia estaban ahí. Estos que ahora están contra el toro, como Javier Ortega, Leandro Ávila, Pedro Miguel y Elías Castillo y otros, ellos todos estaban con el toro Valladares y fueron partícipes desde la propia asamblea o de la dirección de sindicatos de esas reformas al Código de Trabajo. Pero no solamente fue eso. El pueblo panameño tiene que recordar diariamente a esta gente
que quieren nuevamente engañar y presentarse como alternativas que no son para el pueblo panameño, está demostrado que no lo son, tienen que tener presente que fueron los artífices en ese mismo gobierno de las privatizaciones del IRRE, del Intel, es decir, de la electricidad y de la telefónica, de los puertos, y también de las reformas a la Ley Orgánica de Educación, que eliminó las jubilaciones especiales y comenzó el plan de privatización de la educación con la Ley 34 de 1995, impuesta por Pablo Talacino, que era el ministro precisamente de Pérez Valladares. Entonces nosotros alertamos a los trabajadores y a los sectores populares que no, basta ya de engaño. Ellos no son ninguna alternativa para este país, porque está demostrado, y con Martín Torrijos también lo demostraron después, que fueron los artífices de la creación de esta cosa que se llama Senafrón, que lo han utilizado para reprimir a los indígenas en Barro Blanco, allá en Chiriquí, en Changuinola, ¿ve? Y a todos, y que no han hecho operativos incluso en Colón y en otras, en la ciudad de Panamá, con Senafrón y las bases aeronavales que sirven al imperialismo. No tienen que hablar ni de nacionalismo y mucho menos de justicia social o intereses de los trabajadores y sectores populares. Nosotros en eso somos claros, porque no podemos dejar que se engañe nuevamente, por enésima vez, a la población por esta misma gente que son unos vendedores del país y vendedores de los trabajadores cuando son dirigentes sindicales. No, y no solamente vendedores, sino responsables de muertes por la represión, como fue en el caso de las reformas en 1995, de las reformas al Código de Trabajo. Recordemos que en ese momento la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, que en ese momento se llamaba Asamblea Legislativa, era Balbina Herrera, y recordemos que el presidente era el Toro Valladares, y recordemos que hubo 4 muertos, más de 500 heridos, y fue con saña, y detenidos, que fue con sañas con que impusieron esas reformas, y a pesar de eso el proceso de movilización logró detener parte de lo mismo, pero se hicieron reformas importantes, como por ejemplo el artículo número 1 del Código de Trabajo, que establecía que en la relación laboral el código favorecía a la parte más débil de esa relación, que eran los trabajadores y las trabajadoras, y ese artículo se lo volaron porque ellos lo que pretenden es explotar y desproteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los contenidos progresivos del Código de Trabajo. También tenemos que recordar que Martín Torrijos, en el 2005, presidente, hijo de Omar Torrijos, y estos mismos diputados, además, estos mismos diputados, Leandro Ávila, que era su primer periodo, fue el que encabezó por parte del PRD la imposición de las reformas a la ley 14 y propugnó por la ley 17, la ley de la muerte, que terminó siendo la ley 51 orgánica a la Caja del Seguro Social. Y en ese momento también reprimieron al pueblo en sus grandes movilizaciones y un mes de huelga, más de un mes de huelga que se hizo en este país. Nosotros ahora vemos que el PRD cogobierna con los arnulfistas. Además, o sea, esa es su trayectoria, cogobierna con los arnulfistas, imponiendo los planes privatizadores, imponiendo con la represión también Barro Blanco, la hidroeléctrica, e imponiendo esos diálogos tramposos, porque en la Caja del Seguro Social tenemos que recordar que el subdirector de la Caja en ese cogobierno que tiene es del PRD. Y eso hay que decirlo también con claridad, son responsables de la catástrofe que estamos viviendo en este país en estos momentos, con este gobierno de Varela, panameñista, PRD. Y una parte también de Cambio Democrático, porque el otro está allá diciendo cosas, no se queda atrás. Allá Martinelli comienza a decir cosas y él es responsable de muchas de las cosas que hoy día suceden, y también tiene el mismo plan que el imperialismo impuso el 20 de diciembre de 1989 a este país. Sí, y en ese marco podemos señalar que las reivindicaciones
de los sectores populares, de los barrios que pasan con el clientelismo político cada 5 años a engañar a la gente, comprando con el voto o chantajeándolo con una beca que le consiguieron o con un trabajo que es un derecho, o una promesa de trabajo que no cumplen, o un pago por ser activista en el periodo de campaña. Vemos que no responden a esas comunidades, vemos que lo dejan en sus problemas que son básicos, como el tema del agua, como el tema de las inundaciones en los barrios que antes no ocurrían, producto de la destrucción del medio ambiente. Y en ese marco vemos el tema de la lucha que están llevando varios barrios, entre esos Campo Limber, ¿no? Una lucha que hasta el momento se ha ganado, se logró un acuerdo con la TT para que quiten esos jerseys, unos diputados que desde el inicio, los cinco, que son Cambio Democrático, los Arnulfistas, los PRD, no, llegaron inicialmente a tratar de engañar a la comunidad y fue echado de la comunidad. Y en estos momentos vemos como esos mismos diputados pretenden arrebatarle el triunfo producto de la movilización a los moradores, porque lo vemos en esa intención, en las declaraciones que dan. Y no hay que dejarse engañar, ellos son lo mismo ahora como los mismos de antes. En el marco precisamente de lo que está hablando ya de Campo Limber, en el marco de ir a todas las instituciones o los directores de instituciones, en el día de ayer una comisión de los vecinos de Campo Limber nos apersonamos a la Asamblea de Diputados, a la Comisión de Transporte y Comunicación. Fuimos recibidos, hablaron la compañera Dilma y Ligia y también el joven Gary, que son parte del comité de vecinos y vecinas, y tuvimos la intervención ahí y como era de esperarse, el punto fundamental ahí es que hay un acuerdo con la TT, porque nosotros fuimos a la TT el 9 de septiembre con una carta donde expusimos precisamente que nosotros tenemos el derecho a vivir en condiciones como personas y que Campo Limber no puede ser un corredor autopista. En ese sentido exigimos que hubieran los resaltos, las cebras, los cruces para los discapacitados, que hay en la barriada, y para precisamente garantizar la movilidad de peatones, niños, adultos mayores y discapacitados en los residenciales. Ese acuerdo no se ha cumplido. Ayer el señor arquitecto Fernando Aranda dice que faltan $650 porque no pueden, aquí en este país las constructoras no pueden hacer nada si hay un árbol. Entonces tienen que, para hacer una adecuación, tienen que tumbar un árbol pequeño, pero un árbol, al fin es un árbol que existe ahí, y tienen que tumbarlo, y eso vale $900, y el MOD dice que nada más tiene $250 y faltan 650. Ahí mismo los propios diputados tuvieron que decirle que eso era una cosa ridícula, porque efectivamente, como por ello han detenido una obra que tenemos 5 meses nosotros de estar sufriendo malas condiciones de vida por esos jerseys que instalaron ahí y que hoy día no se quitan supuestamente por eso. Nosotros seguimos demandando el cumplimiento de ese acuerdo que firmaron 3 arquitectos de la Autoridad del Tránsito y Transporte el 9 de septiembre. El 9 de septiembre, estamos a 20 de octubre y todavía no hacen nada. Van y dan la vuelta a la empresa MECO, que tiene varias construcciones que le da la vuelta y toma la foto y manda para allá, que están haciendo algo, y al final no terminan ninguna obra de las que estamos viendo. Por lo menos en el área nuestra hay 2 obras, una que tiene más de 2 meses y está peor la calle que cuando empezaron a trabajar, que es el área cerca del supermercado Balboa. Bueno, a nivel sindical se está desarrollando por parte de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social su 4ª jornada de lucha contra el asalto a la seguridad social, y
hay varias actividades que queremos invitar al público para que participe. En el programa anterior pasamos lo de la ida a Clayton. A Clayton, sí. Esta jornada, cuarta jornada de lucha para el día martes 25 de octubre, el próximo martes, vamos a realizar un piqueteo frente al complejo hospitalario metropolitano a la hora del mediodía. Los invitamos a los estudiantes de la universidad, a los que estén de visita en el hospital y a todos los que quieran ir, a las organizaciones que quieran, que estén dispuestos a luchar y a defender la Caja del Seguro Social, para que nos acompañen ese día. Luego el martes 15 de noviembre, también al mediodía, en la provincia de Colón, específicamente en el Hospital Amador Guerrero, vamos a estar ahí haciendo un piqueteo y también invitamos a todos los colonenses y colonensas para que participen. El día 12 de noviembre se realizará una conferencia en la provincia de Chiriquí, en David. Próximamente se estará anunciando el lugar y vamos a continuar con la campaña de volanteo. Ya algunos sindicatos nos estamos poniendo de acuerdo para ir a darle las charlas a los centros de trabajo. Invitamos a todo el que quiera una charla. La Federación Auténtica de Trabajadores hizo un piqueteo también. Sí, hizo un piqueteo en el día de ayer frente a las instalaciones del complejo y van a seguir movilizándose. Y nosotros invitamos a todo el que quiera que expongamos de este nefasto plan para combatirlo. Estamos a la orden y pueden localizarnos a través de nuestra página de Facebook, Asociación de Empleados Caja del Seguro Social, y nosotros con mucho gusto estaremos dando la información. Finalmente queremos en este programa lamentar la muerte de Guillermo Gotti. Guillermo Gotti fue dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social, ANFACS, y que en su momento enfrentamos juntos con otros gremios, nos aglutinamos como una coordinadora de gremios de la Caja del Seguro Social, cuando el ingeniero Sanllores, para poder imponer su plan privatizador, empezó a golpear y a reprimir a las organizaciones. Fue un momento muy difícil, fueron los primeros tiempos de esa administración que venía con fuerza, y esa coordinadora logramos deponer fuertes diferencias entre los gremios y logramos enfrentar en ese momento a esa administración que pretendía modificar para eliminar cualquier conquista de los trabajadores en el reglamento interno o en la propia ley, y amenazó con despidos que incluso posteriormente los llevó a cabo.